Bienvenidos otra vez a Undercode Podcast. Esta vez continuaremos con el tema de hacking ético. Si no has escuchado nuestro anterior podcast, te recomiendo que busques el link en la descripción. Sin más preámbulo, comenzaremos con la continuación del podcast. Relacionado a computadora, me parece que fue Alan Turing realmente el primero que romper un código descifrado. Sí, así es. Y bueno, y otro conocido es Kevin Mitnick. Padre de la ingeniería social. No sé si lo conocen. Le dicen el padre de hacking, sí. Creo que lo he escuchado mencionar. Creo que alguna vez leímos sobre él, ¿no? Por ejemplo, yo estaba y refrescando un poco la memoria. A ciencia cierta, ¿qué logro, o sea, qué don podemos asignarle a Mitnick? Un caso muy mediático y que hubo mucha prensa y muchas cosas. Yo creo que era un genio de la ingeniería social. Con genio creo que me quedo chico, de hecho. Dios del Olimpo, podemos decirle. Sí, una cosa así. Q nivel 4, nivel Dios, dije yo. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿Quién muy otro? ¿Podemos mencionar a Bosnia? Genio, el tipo. Es un free hacker, nunca supe cómo se pronuncia. Los que hackean teléfonos, Los Freaker, ¿o no? ¿no? Freakers, ahí está. Sí. Se encargaron de hackear teléfonos, si no me equivoco. Sí, creo que... O líneas telefónicas. Yo creo que da redes telefónicas para hacer llamadas gratuitas y demás. Bueno, los Freaker creo que por el 2004 o 2003 se puso muy de moda también hackear buzones de mensajes telefónicos. O sea, como eran claves cortas y no había ningún tipo de bloqueo por X cantidad de intentos, generalmente tú cogías el teléfono, lo levantabas, marcaba un número de buzón y te echaba la tarde ahí probando combinaciones hasta que salía una. Sería como un ataque de fuerza bruta manual. Es lo que nos hemos buscado realmente. Es el A usuario, veces, es el usuario incapacitado para entender estos temas de seguridad. no está incapacitado. El tema es que cada vez se le hacemos más fácil al usuario. Hacemos herramientas cada vez más a prueba de, vamos a decir, monos. Ok. Y entonces la gente se acostumbra a que sea todo muy simple, todo con un botón, todo así, y se olvida de las cosas más básicas, como por ejemplo poner su propia contraseña. Sí, yo creo que eso es cierto. Y por otro lado también hay gente que o que no sabe o que no le interesa en lo más mínimo hacerlo. Por ejemplo, si no sé, le instalan internet a una abuela, no se va a meter en un router, ni siquiera va a saber lo que es. Entonces, por más de que le expliquen, tampoco se va a meter después. No les da importancia. No, más vale. Un caso común, por ejemplo, es la gente que hace carding por lo general. Bueno, hace un scam, usa una página igual que la del banco, por ejemplo, y bueno, y le paga a Google Ads para cuando alguien ponga la URL de la página del banco, obviamente va a salir la del scam primero. Y bueno, y ya saber de revisar la URL o cosas así, o el certificado o alguna cosa así, ya pone los datos Sí, ahí hay pensando que es el original. Antrax. Sí. Que le pagan a Google. Por ejemplo, está lo que el SEO Poison, que como afectar la indexación del buscador para aparecer en los primeros lugares sin ni siquiera pagarle. Sí, hay varios métodos, varios métodos. De hecho, si alguno tiene la computadora con un troyano, se le puede modificar el archivo host y bueno, y ahí modificarla que cuando ponga la URL del banco en realidad le lleve a otra página que sea la del scam. Y ahí también ya fuiste. Sí, pero que al final tampoco hay que ir más lejos de allá. O sea, al final, si nos damos cuenta, todos los días recibimos correos de phishing y demás que si lo siguen enviando es porque siguen siendo eficaces. Sí. Siempre hay alguien que cae. Sí, es por lo que tú dices, hay gente que no sabe revisar la URL y demás y piensa que PayPal le va a enviar el enlace porque la cuenta ha sido bloqueada o su contraseña ha sido cambiada y tiene que volverla a cambiar o lo que sea. Me parece que una pregunta entonces. ¿Qué consideran ustedes que se le puede, o sea, qué cualidades puede tener el hacker ético, el bueno? ¿Qué atributos se le podrían definir? Y yo creo que está, o debería en realidad estar, un paso adelante del hacker malo. Sí, pero luego al final no siempre es así. No, totalmente. Yo si me preguntás un atributo que tiene que tener el hacking ético, el más importante debería ser casi como el juramento hipocrático de los médicos. Do not harm, es decir, no lastimarás. Eso es lo más importante. Nunca hacer mal con lo que sabes. Eso creo que es lo que te hace ser un hacking ético, lo básico. Recuerdo un texto que escribió Crazy K en el foro y que él hablaba precisamente de eso, del hacking y la ética.
¿No recuerdan ese texto? Eso estaba, me parece, en la sesión de staff, ¿era? ¿O Sí, no? creo Sí. que fue hace millones de años ese post. Sí, añales. Pero Pero- había un... Sí, pues muchísimo. Pero había una parte que me interesaba mucho. Y era que, por ejemplo, él lo comparaba con el cerrajero, que tras mucho tiempo de experiencia y estudio, lograba el arte de abrir cualquier puerta. Y eso no representaba el hecho de que él fuera a ir casa por casa robando, porque al hacerse consciente quizá del poder y del conocimiento que tenía, eso le recaía en una ética personal. Sí, es lo mismo que una vuelta me dijo un profesor a mí. Es como los karatecas, o sea, no por más de que sepas que seas cinturón negro y sepas pelear, le vas a ir pegando a la gente por la calle. Así es el hacking, por más de que sepas, no es necesario que vayas por todas las páginas rompiéndola o cosas así. Yo creo eso por Chévere. un lado y por otro lado, porque bueno, ahora que administro una página y todo eso, sé lo que cuesta mantenerlo, el trabajo, las horas que hay que dedicarle, etcétera, y que venga alguien malintencionado y lo rompa y tengas que empezar de vuelta, yo creo que eso también es muy malo. Sí, pero al final simplemente si no lo hacen por beneficio, que normalmente es dinero, es tema lucrativo, lo hacen por notoriedad. Y luego entramos también en el factor de que dependiendo de la ética hay gente que, por ejemplo, te hace el deface que modifica el index y ya está, y gente que arrambla con todo y te borra la base de datos y demás. Y volver a empezar de cero es complicado. Bueno, para eso existen los respaldos, backups. Sí, pero ahora hoy en día se está empezando un poco a estandarizar, pero antes, ¿quién tenía backups? Muy poca gente, No, o sea, antes, ¿quién pensaba que te iban a corromper una base de datos? efectivamente, empezando por ahí. Muy complicado. Yo, por ejemplo, algo que noto muy a menudo en el diario es que el usuario, generalmente tú le hablas de su seguridad y de su privacidad y te dice, pero ¿para qué? ¿A mí quién me quiere espiar? O sea, como qué valor tiene mi información, mi contraseña. Es problemático. Yo solamente me agarro la cabeza y miro hacia el cielo. Eso que sí, pasa todo el tiempo. Siempre dice, ¿qué va a querer saber la NASA sobre mí? ¿Qué va a querer saber el FBI, la CIA? Pero no se dan cuenta que tal vez le quitan un combo de contraseña de email. Y después ese mismo tipo puso el mismo mail, la misma contraseña en todos los logins que tiene. Y entonces, con que le saquen la contraseña del Twitter, le ingresan al banco. Le sacan todas. Entonces otra pregunta, porque hoy yo estoy como más receptivo. ¿Consideran ustedes que los hacktivistas, esos que usan técnicas hacking con fines políticos o parecido, hay ética en el hacktivismo? ¿No la hay? ¿Qué ustedes creen? No, para nada. Son black hat. Más allá de que vayan por sus propios valores, están vulnerando sistemas sin permiso. Creo que es black hat sin duda. Tal vez no tiene la misma gravedad que alguien que o tal vez tiene más gravedad. Si nos ponemos a pensar, dicen que activistas cambiaron el rumbo de las elecciones de Estados Unidos y eso nos afecta a todo el mundo. Así que inclusive puede ser peor black hack que alguien que robe tarjetas de crédito. Tax, ¿qué opinas? Yo creo que al final depende ya de los grupos. Por ejemplo, habrá black hats que... Bueno, dentro de lo que yo también considero que todos son black hats, porque al final si accedes a algo sin permiso ya estás cometiendo un delito. Ya entra también un poco el por qué. El por qué estás realizando eso. Al final cada uno tendrá su motivo, ya puede ser lucrativo, opiniones, ideales, etcétera, pero dependiendo de lo que hagas, no es lo mismo que hagas un deface a una página. No se olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuestros podcasts semanales. No se los pierdan. No, pero es que la línea es muy delgada. Por ejemplo, Efectivamente, es muy delgada. el activista que vulnera, por ejemplo, ¿recuerdan lo de Wikileaks? Sí. Sí. Vulnerar un protocolo de seguridad o algo para exponer operaciones encubiertas y exponer planes políticos y ese tipo de cosas, aunque se está haciendo de forma ilegal, ellos se proclaman como los Robin Hood, porque hacen lo malo con fines buenos. Sí, pero igual sigue siendo malo. Es muy Es una línea difícil. muy delgada, me parece. Sí, es lo que estaba diciendo. Al final sigue siendo un delito y ellos tienen sus motivos, igual que el Black Hat tiene el motivo para, yo qué sé, dumpear bases de datos porque luego las venden. Y ahí no hay ningún altruismo en eso, ni ninguna ética.
sea, que al final, dependiendo o sea, vale más el motivo que te lleva a hacer algo que tu intención. Porque en el sentido de cómo ponemos un hacker del lado oscuro o cómo lo ponemos del lado de la fuerza. Claro, mira, Si hay en algo mi malo, caso, aunque yo lo sea que con creo. fines buenos, sigue siendo malo. Lo que te pone en el lado oscuro de la fuerza, ¿cierto? Exactamente, yo creo que si nos ponemos a pensar, un Black Hat normal, la línea está en si quiere hacer mal o no. En el caso de los activistas, ellos quieren hacer bien, pero hacer bien ¿cómo? A costas de que a alguien le vaya mal. Es decir, siempre le van a querer hacer mal a alguien. Yo, por ejemplo, no consideraría Black Hat a un hacker que ingrese a una web y luego, apenas haya ingresado, se lo reporte a los propietarios. Eso me parece inclusive honorífico para esa persona. Una vez que encuentra una vulnerabilidad, Sí, de hecho ahora está bastante de moda los programas de Bug Bounty y demás que promueven eso, que yo visite Twitter o cualquier página, encuentro una vulnerabilidad, la reporte y además me dan ya sean dinero o una recompensa por encontrar eso. Hace años, ¿cómo tú veías lo de eso de Big Boss? O sea, 8 años atrás, ¿crees que era posible hacer algo parecido? Yo diría que no. O sea, hace 8 años un Bug Bounty no era inviable, pero porque yo creo que también la gente, las empresas no se lo planteaban, porque como hemos hablado antes, en el organigrama de la empresa no estaba contemplado que tendría que haber un equipo de seguridad. Entonces, que tú llegases y dijeses que has encontrado una vulnerabilidad o directamente te contratan o un poco más y te denuncian. Pero no creo. Obviamente habrán casos en los que le habrán pagado. No creo que fuese lo común. claro. Yo creo que influye lo de los medios, las películas, los noticieros. Por ejemplo, cuando apresan un joven, un tarjetero o un card, los medios simplemente ponen policía atrapa hacker. So, Sí, como eso hablamos sí. al principio, va creando la imagen errada que tiene en todo el mundo, incluyendo los dueños de empresa, que tú llamas a la empresa para reportar un fallo y simplemente quieren denunciarte. Sí, yo creo que como decís vos, a ver, la palabra hacker todavía está muy mal vista. De hecho, no sé, por estar en foros de hacking y cosas así, la gente ya te considera hacker y te empieza a borrar hasta del Facebook o no te quieren pasar el número de teléfono, cosas así, porque están aterradas de las cosas que han visto en las películas. ¿Es temido el hacker? ¿Usted cree que el hacker Sí, en la cultura popular sigue siendo temido? Sí. totalmente. De hecho, alguien se entera que sabe hackear y después dice, che, ¿sabes qué? Quiero hackearle el Facebook a mi novia o cosas así. Sí, o no, o que después le pasa algo y ya se piensa que ha sido tú. Sí, sí, sí. Todavía está muy mal visto. Eso sí. ¿Te han Sí, llegado ¿alguien sabe mensajes que de sos gente un pidiéndote su servicio? A mí por lo menos 1000 veces. A mí también. Sí, a mí también. La gente O sea, entonces dice, eso sos significa que hacker. obviamente hay un mercado en eso. O sea, hay mucha gente interesada porque si bien la gente condena al hacker malo, también le gusta buscar de su servicio, porque hay cierto morbo en invadir la privacidad. Sí, a mí por lo general me han escrito muchísimo para espiar gente. O sea, para... Sí, sobre todo teléfonos móviles. Exactamente. Lo típico. Sí, 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 ahora- sí. Antes Instagram. antes era el Messenger y ahora pues hemos evolucionado al WhatsApp y demás. Y casi no piden nada, solamente te pasan la cuenta y dicen, mira, yo quiero el historial de conversación de ese número. Sí, sí, Ya, sí. fácil. Y de hecho, claro, a eso voy, que están tan acostumbrados a ver películas que se sienta un hacker en una máquina, empieza a tocar cualquier tecla y accede a un sistema y no saben que en realidad por atrás hay mucho trabajo. O sea, Sí, no, sí, no sí, es se como lo piensan muestran que- las películas. Sacan la varita mágica y ya tengo Exactamente. conversación. Hay una escena que me gusta mucho de Swordfish. ¿Se acuerdan de esa? Que John Travolta Sí, espectacular. y Hugh Jackman, esas animaciones en 3D cuando él estaba descifrando el algoritmo y decía, un minuto más que estoy descifrando el algoritmo, y pone un cubo en 3D girando. Sí, sí. O sea, como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O por ahí ejecutan un John the Ripper que empieza como a romper una contraseña cuando puede demorar incluso hasta 100 años en romper una password. Exacto, eso es lo que se vende. Bueno, pero ya bastante que abren John the Ripper y los que abren la BIOS y dicen que están hackeando las puertas para abrirlas. Sí, sí, sí. Bueno, ahí entra el ego, realmente. Y entra parte de lo que hablamos ahorita de los script kiddie. El ego entra en el asunto de que sí es cierto, hay un reconocimiento en ser hacker. Pero como dijo Antrax al principio de este podcast, no es un título que tú te pones.
comunidad te nombra con ello. Claro, ya sea por las acciones o por las cosas que haces, o sea, por el material que compartís y cosas así que demuestren verdaderamente que sabés del tema. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos la próxima semana para que escuchen la finalización de este podcast.